tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este programa de recepción de sábado. Estamos muy felices y muy contentos de poderlos tener el día de hoy aquí y sobre todo de tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios una vez más. Los invito a inclinar el rostro para hacer una oración inicial. Oremos. Padre amado, gracias porque tus bendiciones sin duda han sido enormes con cada uno de nosotros. Gracias porque durante esta semana nos has mostrado tu infinito amor. Te pedimos que durante este programa tu Espíritu sea con nosotros y que nos puedas acompañar en cada uno de nuestros hogares. Te pido especialmente por las personas que nos ven en este momento. Tú conoces sus necesidades y las peticiones que quizás no dicen en voz alta. Te pedimos que tú seas con ellos. En el nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Ahora los invito a entonar los himnos número 77, Sea exaltado, y 236, a Jesús, entrega todo. Sea exaltado el Señor, exaltado del cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los especiales? Ha llegado el momento de deleitarnos con uno por parte de nuestra hermana Paola Reyes.
está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador es mi Señor. En su amor hoy yo firme estoy. Solo en Jesús, quien se entregó en sacrificio por amor, el que lo vino a rescatar, vino a morir en mi lugar, como un bebé que nació y como hombre que vivió hasta morir en una cruz para traernos salvación. En tumba fría Él está, mi esperanza ya no hay. El cielo al ángel vino a abrir y de la muerte resurgió, y en victoria le nació, y de la batalla ejemplar, por siempre mal vencido está, firme en la roca voy a estar. Mi fe y mi amor están muy firmes en la roca fiel, muy firmes en la roca fiel. Mi fe y mi amor están muy firmes en la roca fiel, muy firmes en la roca fiel. Mover de vida, pruebas mil, me apartarán de su amor hasta el final de mi existir. Mi vida entera yo le doy, y cantaré su poder, de su nombre me cantaré hasta que venga mi hogar. Firme en la roca voy a estar. Ha llegado la parte medular de este programa, el tema dirigido por nuestro hermano Obed Lucio, el cual nos habla acerca de la creencia adventista de los dones espirituales.
Buenas tardes. Me tocó este día hablar del don de profecía. Estamos hablando de las creencias de los adventistas del séptimo día. Antes de iniciar, les voy a suplicar que tengan la bondad de, en el lugar donde ustedes se encuentren, inclinen su rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en esta tarde te suplicamos, Señor, que tú estés con nosotros. Danos, Señor, de tu bendición, danos tu compañía. Señor, ahora más que nunca necesitamos de tu Santo Espíritu, que siempre nos guíe, que siempre esté con nosotros. Te lo suplicamos, Padre Eterno, ahora, en este momento, más que nunca. Bendícenos, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a todas las personas que tratan, Padre Celestial, de llegar a muchos lugares a través de este medio, que tratan, Señor, de que estos mensajes sean conocidos por la mayoría de tus hijos. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias porque tenemos el privilegio de conocer a Jesucristo, el plan de salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias por esas bondades. Te suplico, Señor, que nuevamente que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El don de profecía es algo que nosotros tenemos que hacer énfasis en que es precisamente como la palabra lo dice, es un regalo de Dios. Así es que nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta eso para que nosotros sepamos lo que realmente es el don de profecía. Los invito a que busquemos en la carta a los Corintios, en el capítulo 12 y verso 10. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Todo el capítulo inicia con, bueno, el capítulo inicia con los dones espirituales, pero el verso 10 dice: por otro, el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, de todos los, el que quiero hacer énfasis en esta tarde, pues es el que nos va a ocupar, que es el don de profecía. La introducción del libro que nosotros contamos, afortunadamente, de las 28 creencias, la introducción dice que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía, o sea que gracias a Dios por este regalo, es el don de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don, este regalo es una de las características de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad y proveen consuelo, dirección, instrucción, corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas todas las enseñanzas y toda experiencia. Muy bien, esa es la introducción. En la primera parte de este capítulo, que se titula El don de profecía, nos habla de Josafat, donde pues era una parte que se le llama de los reyes, ¿verdad? Los reyes, y esa parte de la historia bíblica, esa parte de donde había la mayoría de reyes se habían vuelto en contra de Dios, hacían lo malo en contra de Dios, de manera que inicia aquí hablándonos del rey Josafat, rey de Judá. Y recordemos que en esa época de los reyes se dividieron en dos reinos, ¿verdad? Esto sucedió porque
después de que murió Salomón, después ya no hubo prácticamente paz, sino que fue verdaderamente fue lamentable que se hayan dividido en dos reinos. Pero es por eso es que dice rey de Judá. Cuando estuvo rodeado por un ejército que quería tomar a Jerusalén, dice que este rey lo que dijo fue algo muy interesante. Josafat dice, ¿qué cosa vamos a hacer? Este era uno de los reyes que confiaba en Dios y que sabía y conocía quién era Dios. No era un rey rebelde o un rey que se convirtió en la idolatría, sino un rey que conocía, había experimentado que solamente estando con Dios, él podía estar seguro que todo iba a salir mejor. Por eso es que dice, ¿qué cosa vamos a hacer? Y entonces lo que él hizo fue consultar a Dios. Tenemos que consultar a Dios. Y nos habla más que más tarde aquí, en este capítulo de Segunda de Crónicas 20, donde nos dice que Josafat dice dirigía servicio de oración. O sea que cuando él sintió que una necesidad de que fuera guiado por Dios, de que alguien le dijera qué cosa tenía que hacer, él se dirigió a Dios y se dirigió en forma directa a través de la oración a escuchar la voz de Dios, a escuchar el consejo de Dios. Nos habla también este capítulo de un profeta. Este profeta era una persona pues desconocida. Ahora nosotros lo conocemos porque después de haber leído este pedazo de la historia en Segunda de Crónicas, pero dice que se llamaba Jaziel y él estaba seguro de que este rey lo iba a escuchar. Y entonces por eso que le habló y dice que no tuviera temor de nada, que Dios iba a ser que iba a hacer, iba a obrar para que el pueblo no fuera atacado, que todo se lo dejara a Dios. Y entonces cuando esto sucedió, cuando esto pasó, que se sentía abrumado, no sabía qué hacer el rey Josafat, empezó a orar. Y otra cosa que hizo Josafat, dice que una vez que escuchó a este profeta, dice un profeta desconocido, pero los profetas tienen cierta característica. Los profetas bíblicos tienen muchas características y una de las características que tienen es los profetas bíblicos son gente que ahora nosotros lo podríamos decir como son consagrados, son gente que uno puede ver que hablan de Dios, tienen una forma diferente de conducirse con las personas, dan consejos y entonces es una persona que siempre se le escucha, una persona que tiene ciertas características así porque estudia Biblia, está siempre haciendo oración, acuden a él porque van a recibir un consejo. Entonces, de esa manera se identifican algunas personas. Es una persona que Dios lo utiliza para que a través de esa persona Dios va a enviar un mensaje. Y el mensaje en este caso era que no tuviera miedo, que no tuviera nada que temer, que el que iba a arreglar esta situación era Dios. Algo muy sorprendente aquí que dice que Josafat, en lugar de prepararse con el ejército porque ya lo tenía listo, lo que hizo fue que empezó a organizar a un coro para que alabara a Dios. O sea, algo completamente diferente. Entonces estaban alabando a Dios. Nos dice que primero oró, después cuando escuchó a este
joven profeta, pues dice que después de que lo escuchó, cambiaron todas las cosas. Alejó al ejército de donde él lo había colocado. Entonces dice que en lugar de eh, acomodar el ejército o ponerle en un lugar estratégico, que hizo, formó un coro, y este coro estuvo alabando a nuestro Dios. El desenlace de esta pequeña historia nos habla que hubo una confusión entre los enemigos del rey Josafat, que ellos mismos se mataron. Dice que no quedó uno solo con vida, sino que ellos mismos se dieron muerte por ellos mismos. Entonces vemos que algo básico en la Biblia es Moisés. Moisés, en los libros de Moisés, en los 5 libros de Moisés, en el Pentateuco, en estos libros se encuentra la base de lo que Dios ha planeado. O sea, lo que nosotros tenemos como ahora, como creencias, como las 28 creencias de los adventistas, se encuentran en el Pentateuco. O sea, no hay nada nuevo. Los libros que escribió Moisés están escritas, todas sus doctrinas están escritas, todas, lo que nosotros deberíamos de observar, lo que nosotros debemos de creer, se encuentra en estos 5 libros. O sea, en la actualidad quizás haya cosas nuevas, haya profecías nuevas, pero en el Pentateuco está todas las doctrinas, absolutamente todas las doctrinas que nosotros debemos de conocer y nosotros debemos de creer. Algo que sorprende, que desde el momento en que dejó de dirigir Moisés, él murió y fue resucitado, y el que tomó su puesto, tomó este cargo de dirigir al pueblo, pues era Josué. Nos mencionan los escritos, este libro de Josué, después del Pentateuco, hay 58 menciones, 58 ocasiones en que Josué menciona a Moisés como el autor más importante. Aquí nos habla que dice que cuando ellos se dirigían a ya a tomar la tierra prometida, y nos dice aquí que Josué ordenó que se hiciera un altar conforme a lo había ordenado Moisés. Y entonces dice que deberían de ser piedras enteras, deberían ser unas rocas de determinado, que no estuvieran destruidas, sino deberían ser rocas enteras. Y una representaba a cada tribu. Y después que estuvieran esas piedras, tenían que hacer el altar con esas piedras. Muy bien. Y entonces, de las 58 veces, siempre está Josué mencionando, siempre está hablando acerca de que todo lo que tenían que hacer, todo lo que ellos tenían que obedecer, era de acuerdo a lo que habían aprendido, lo que él había aprendido de Moisés. Vamos a buscar simplemente aquí en un pedacito en el libro de Josué, en el capítulo 8, verso 30 y 31. Dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito
en el libro de la ley de Moisés. O sea, de aquí en adelante, siempre aquí este libro va a mencionar que son 58 veces. Entonces, si nosotros tenemos como base el principio, me refiero a que estos 5 libros que escribió Moisés son el principio solamente indican lo que Dios había ordenado desde el principio, desde cuando Dios sacó a Israel, sacó a su pueblo elegido de Egipto. Nosotros podemos poner que está lleno de mensajes, está lleno de doctrinas que nosotros tenemos que seguir. O sea, lo básico lo encontramos en el principio y después los escritores siguientes simplemente siguen basándose en lo básico, en el inicio, y van ampliando un poco algunas cosas. Como hay profecías exactas con fechas, hay profecías que nos dicen exactamente, como la de las 70 semanas, cuándo iban a ser Jesucristo, cuándo iba a venir Jesucristo, cuándo iba a morir Jesucristo. Nos dice la fecha y la hora de el momento de su muerte. Vemos que mencionando siempre, hablando siempre de como lo había ordenado Moisés, como lo había ordenado Dios a Moisés. Y él no había, estaba agregando ninguna cosa nueva. Él simplemente decía que estaba con sus palabras, diciendo que los escritos de Moisés eran fundamentales para ahora, para nosotros, en la actualidad. Para ellos, cuando estaban pasando de ese trance que iban a tomar la tierra prometida. Y así, pues todos los autores nos están hablando de incluso de quién era Moisés. Un poco aquí en el tiempo de los jueces, el tiempo de los jueces, más adelante es algo importantísimo que también en este libro de los jueces, hay una parte de este libro que dice que fue una época difícil porque eh, dice que había épocas que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces por eso es que Dios utilizó jueces para que ellos fueran pues una guía para el pueblo. Vamos a ver qué dice Jueces capítulo 3, verso 4. Dice, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a los padres por mano de Moisés. O sea, algo que se sigue mencionando. Incluso aunque en la época difícil, en esta época difícil donde se nos está diciendo que esta parte era después de la muerte de Josué, pues hubo una gran apostasía, quiere decir que muchos se volvieron idólatras, se separaron de Dios, hicieron cosas, pues uno puede decir, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haya hecho es tanta cosa, tanto pecado? Pero pues así es como pasó. Sin embargo, continuaban creyendo, gente que aún en la época de los jueces, donde todos hacían lo que bien les parecía, gente que aún confiaban en los escritos, esos 5 libros, definitivamente, como dice aquí la introducción de del don de profecía de esta doctrina, nos está diciendo que
es una guía para la iglesia. El don de profecía es un regalo de Dios que nosotros debemos de utilizar actualmente. ¿Cómo es que nosotros debemos de utilizarlo? Pues leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. Desde el tiempo que fueron escritos este libro, se encuentran en el Pentateuco profecías, está lleno de profecías. En el Pentateuco también encontramos la base para que nosotros podamos entender por qué es tan importante que nosotros podamos entender lo que cada parte de la Biblia, cada parte de la profecía, tan importante que es para que nosotros podamos hoy entender cómo es cómo es la guía de Dios, lo que hace Dios a través de nosotros. Muy bien, un poco más adelante, en la época de los reyes, en Segunda de Crónicas, vamos a encontrar que aquí en esta Segunda de Crónicas nos habla también del rey David. Vamos a ver qué dice en la época de Crónicas el rey David. Vamos a leer Segunda de Crónicas 8, verso 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico. Pero vamos a leer desde el 11, perdón. Dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en casa de David, rey de Israel, porque aquellos habitantes donde donde ha entrado el arca de Jehová son sagrados. O sea, estaba edificando otra casa porque dice que en la casa de su padre, en el palacio, ahí no podía estar una persona que tenía otras creencias. Entonces lo importante era que si ahí estuvo el arca del pacto, era algo sagrado, pues no podía morar en esa casa una persona que definitivamente pues no era de los no era creyente. Esa persona seguramente tenía otras creencias, era pagana y de esa manera no podía estar ahí en ese lugar. Tan importante que era para ellos un lugar, o sea, una casa. Pues dice, pues aquí estuvo el arca, pues no importa. No, pero para Salomón, el hecho de que hubiera estado ahí presente en esa casa, el arca no podía entonces permanecer allí una esposa de él. Más adelante, en el rey Josías, en Segunda de Crónicas 17, también nos habla, recordemos que este rey, pues fue uno de los mejores donde hizo muchas reformas. Josías fue un rey que hizo reformas a para que el pueblo, después de que le leyeron a él, después de que le leyeron lo que habían encontrado, cuando fueron a reconstruir el templo, a limpiar el templo, encontraron cosas ahí, como era la ley de Moisés, encontraron muchos escritos, encontraron el Pentateuco, en otras palabras, y cuando lo empezaron a leer, entonces hasta ellos pensaron que pues tenía que hacer una reforma. Fue cuando él se desgarró su vestido porque no conocía todos estos escritos. Lo que ellos enseñaban desde la época pues cuando hicieron una escuela profética. Desde el momento que ellos hicieron escuelas proféticas fue desde la época de el sacerdote Samuel, que también fue un profeta. Y desde ese momento, fíjense lo que ellos estudiaban, o sea, lo que aprendían en el templo. Vamos a ver lo que aprendían en Segunda Crónicas 17:9.
Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, en la época de estos reyes, lo que los sacerdotes hacían, dice que recorrían por todas las ciudades y lo que hacían era leer, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Se enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judea enseñando al pueblo. O sea, recorrieron todas las ciudades de Judea enseñando al pueblo. Qué cosa tan importante que lo que enseñaban era la Biblia. Hace aproximadamente unos 4 años vino aquí un pastor que vive en Francia y ese pastor nació en Marruecos. Ese pastor es judío y él había venido una vez a, a dar unas conferencias de cómo es que se podía alcanzar a los judíos que estuvieran, alguien que estuviera trabajando con un judío, alguien que fuera amigo de un judío. Entonces él decía que lo primero que había que hacer es hacer una amistad con la persona, y una vez que decirle, yo soy vegetariano, yo no acepto estas comidas, yo también tengo mucho cuidado con lo que como, yo guardo el sábado y una vez que uno hace esas precisiones con ellos para decirle que uno es pues muy parecido, ¿verdad? A su religión. Y cuando uno hace esto, dice que esas personas pueden, cuando uno invita a esas personas a comer, uno tiene que asegurarle que esos alimentos son buenos para comer. Esos alimentos han sido preparados con cuidado y que él se los puede tomar con confianza. Cuando sucede, entonces, ellos empiezan a tener este, cierto, se puede decir que ven algo similar de nuestro comportamiento con el comportamiento de ellos. Y en esa ocasión nos invitaron a una sinagoga en el centro de la ciudad, aquí de la Ciudad de México. Y una de las cosas que hacían sus cultos es bien importante, que una de las cosas que hacen ellos nada más es exclusivamente leer la Biblia. Y el que lee la Biblia, es por sorteo. O sea, el rabí escoge quiénes van a, a leer la Biblia y ese día cuando ellos les toca leer la Biblia, tienen que llevar una ofrenda. Y antes de que termine eso, se escoge otra persona para que el próximo sábado esa persona también va a leer la Biblia. Y es algo bien importante, es algo que nosotros estamos viendo aquí, que esa costumbre de leer la Biblia era los temas, dice, enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entonces vemos que la costumbre de tener sinagogas, sinagoga significa la casa del pueblo, y en esta ocasión se nos explicó lo que hacían ahí. Las reuniones de ellos son exclusivamente, abajo es un comedor, por eso le llaman la casa del pueblo, y arriba es donde hacen los cultos. Dice que así son todas las sinagogas, o la gran mayoría de sinagogas, así tienen esta forma. Muy bien, entonces nosotros podemos ver que algo bien importante que nos está hablando aquí del don de profecía es que las personas que Dios escoge, en este caso estamos viendo en Crónicas que eran los sacerdotes, eran los que iban por todos los lugares leyendo la Biblia, leyendo el Pentateuco. Cuando ellos dicen la ley, se refieren al Pentateuco. Cuando ellos se refieren a la Torá, a los 5 libros de Moisés.
Hay otra palabra que se utiliza en lugar de profeta, que es vidente. Y se utiliza esta palabra porque es la forma como Dios envía un mensaje. Que la persona que Dios escoge para profeta, Dios escoge a una persona que esté dispuesta, una persona que sea consagrada, como ahora nosotros decimos. En la Biblia le llama santos, ¿verdad? Y entonces es como a ellos, ellos, por eso le llaman vidente, porque ellos ven a través de las visiones, a través de sueños, son como Dios envía los mensajes, o directamente a veces envía también el mensaje a través de ángeles, o hay partes donde Cristo mismo habla al profeta y el profeta después escribe. Vemos que algo que tienen los profetas son funciones importantes, como dice, que ayudan a fundar a la iglesia. En la actualidad, cuando decir que una persona tiene este don, no necesariamente tiene que recibir ideas nuevas, sino que la persona tiene el don de aprender y de explicar las profecías. Dice, por eso ayudan a fundar a la iglesia, porque dice, edifican sobre el fundamento de los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, algo que hacen es que los fundamentos de la iglesia se basan en los escritos actualmente de los profetas, de los apóstoles y de Jesucristo mismo. Si alguien habla otra cosa o trae algo nuevo, una doctrina diferente, pues simplemente no es aceptable para los que sabemos esto. Los misioneros utilizan este mismo método, que es decir, para cuando hablan de Jesús, tienen que utilizar escritos de profetas, escritos de apóstoles y escritos de la Biblia. Cuando la gente quiere saber, yo he escuchado que los que están dando conferencias acerca de profecía y reciben una pregunta de alguien del público en el momento de que hay preguntas y dice, ¿cómo quiere que le pregunte? ¿Cómo quiere que le conteste su pregunta? ¿Quiere que se la conteste yo o quiere que se la conteste con la Biblia? Y entonces la gente siempre dice, yo quiero que me la conteste con la Biblia. Y entonces buscan, vamos a tal libro, y es la forma como nosotros podemos decir que se están fundamentando en algo. En la actualidad es lo mismo. Muy bien. Cuando estos apóstoles, después de que Cristo ascendió a los cielos, este grupo de personas, pues se puede decir que en un muy corto tiempo ellos evangelizaron al mundo, o gran parte del mundo, donde se escuchó de Jesús, donde se aprendió de Jesús, donde se les llevó esta noticia evangélica. Los profetas siempre fueron los que de alguna manera estaban siempre señalando, estaban siempre dando una indicación de lo que Dios les estaba diciendo. Era una forma como ellos tenían que, la función que ellos tenían era animar, consolar, amonestar,
confirmar, explicar, ampliar, redarguir, retornar al Dios de sus padres. O sea, esta era la función de los profetas, que ellos pudieran nuevamente regresar a Dios, que pusieran atención al momento que estaban viviendo, que pusieran su vista en las cosas de Dios, que retornaran al Dios de sus padres. De esta manera son muchas cosas que ellos trataban. O sea, desde el momento que Moisés les dio a su pueblo, al pueblo de Israel, estas enseñanzas, no ha habido nada nuevo. Lo moderno, podemos decir, es que ahora nosotros ya sabemos, en la profecía de Daniel decía, esta profecía no la vas a entender. Tú se la decía al propio Daniel, ahora para nosotros ya la entendemos, ¿verdad? Pero cuando en la época que todavía no sucedían muchas cosas, pues le era difícil entender lo que estaba pasando. Otra función de los profetas era unir a la iglesia, que la iglesia estuviera, cuando estaba pasando por dificultades, cuando estaba pasando por desánimo, ellos deberían de estar unidos a Dios más que en otro momento. Cuando pasaban dificultades y sabían que les amonestaba porque ellos sabían que estaban teniendo ya problemas difíciles, como lo hemos estudiado en el trimestre pasado, en la época de Isaías, donde el profeta le estaba diciendo al rey lo que tenía que hacer. Y aún así, ¿verdad? El rebelde no hacía lo que el profeta le decía. Otra de las dificultades fue que a pesar de las amonestaciones, a pesar de estos mensajes que los profetas le daban al pueblo, pues ellos simplemente hacían oídos sordos. Otra de las cosas que otra función de los profetas es confirmar a las personas en la fe. O sea, que ellos permanecieran, que no dejaran a pesar de las dificultades. Nosotros estamos viviendo en una situación pues difícil, pero a pesar de que nosotros estamos pasando por una situación nunca vista, ¿verdad? Por nosotros tenemos que continuar con fe, creyendo que Dios es el que está guiando todas las cosas, que Dios es el que, a pesar de que hay mucho sufrimiento, a pesar de que hay mucha, pues se puede decir dolor, incluso muerte, que Dios está al control de todas las cosas. Nosotros no podemos pensar que las cosas son diferentes, y esa también fue la función de los profetas en los tiempos bíblicos. Muy bien, el don de profecía en los últimos días. Vemos que el don de profecía en los últimos días nos está hablando de la actualidad. O sea, nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos días. ¿Por qué? Porque las señales que nosotros estamos viendo, como decía el profeta Daniel, que iba a aumentar la ciencia, y pues en el siglo pasado y ahora en este siglo continúa avanzando la ciencia. O sea, la ciencia está haciendo cosas increíbles. Están tratando de que, bueno, ahora ya hay teléfonos súper de varias generaciones. Ahora ya es generación 5, donde cuando nosotros miramos y ponemos la vista en la pantalla de nuestro teléfono, el teléfono va a saber qué es donde yo quiero ir, nada más porque el teléfono está viendo dónde yo puse
más atención donde mis ojos se fijaron. Y el teléfono se va a abrir ahí donde yo estoy mirando con más atención. Eso es algo que nosotros no podemos, bueno, ya en la actualidad hay casas que inteligentes donde desde en una oficina se puede poner a cocinar la, la- el horno de la casa, se puede programar en qué momento lavar mi ropa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer desde ahora, desde un teléfono. Los teléfonos son unas pequeñas computadoras y vemos que eso, pues eso hace algunos años todavía no existía, ¿verdad? Pero gracias a que nosotros tenemos el conocimiento, ahora nos podemos dar cuenta que el don, este regalo que Dios nos dio a la iglesia, es para que nosotros estemos advertidos que estas señales se están cumpliendo en nuestros días. Muy bien. El don de profecía antes de la segunda venida de Cristo. Recordemos que en el don de profecía va a continuar. No importa que nosotros seamos muy modernos, no importa que nosotros digamos, no, pues es que esto del don de profecía, pues es algo que ya no es tan, se puede decir, tan popular. Pero Jesucristo advirtió acerca de que iba a haber falsos profetas en Mateo 24. En el verso 11 nos está diciendo que iba a haber falsos profetas. Entonces nos dice aquí que si en los últimos días iba a haber falsos profetas, quiere decir que iba a haber verdaderos profetas y al mismo tiempo iba a haber falsos profetas. El profeta Joel también dio una profecía diciendo que en los últimos días iban a profetizar pues muchas clases de personas. Iban a profetizar, dice aquí que, porque nos está, en este es bien importante porque nosotros tenemos que entender que solamente, no solamente en la Biblia se menciona, no solamente se menciona a hombres como profetas, sino que también se menciona a mujeres. Vamos a ver aquí donde dice en el libro del profeta Joel, en el 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, está diciendo, dice, después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué es lo que estamos esperando? El derramamiento del Espíritu Santo para que se pueda evangelizar de una forma más rápida este mundo antes de la venida de Cristo. Por eso después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí es un mensaje también que los jóvenes en la actualidad van a ser utilizados. Va a haber profetas, va a haber profetas en los últimos días. Cuando se ha derramado el Espíritu Santo, va a haber profetas nuevos. Aquí nos dice que como en la época de Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles, el día del Pentecostés, donde dice que pues cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y dice que pues en un día ellos hablaban y la gente aceptaba a Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Dice, en estos días, antes de que Cristo venga, esto iba a suceder. Entonces, el Pentecostés
el día del Pentecostés, entonces constituyó una primicia de la plena manifestación del Espíritu Santo antes de la segunda venida. Lo que está escrito en el libro de los Hechos es simplemente una primicia de lo que iba a suceder antes de la venida de Cristo. Dice el don profético en la iglesia remanente. La iglesia remanente es la iglesia como un residuo de lo que queda. La iglesia es de aquellos, cuando dice iglesia remanente, es los que van a permanecer fieles hasta el final. Un grupo de personas que permanecen y han aceptado a Jesús y que no se apartan del Cordero, sino que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces vamos a ver qué dice un poquito antes de la venida de Cristo. Nos está diciendo que en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de dos épocas que iba a sufrir la iglesia. Nos habla de que al final iba a haber dos periodos principales. Uno de persecución. Dice que iba a iniciar en el 538 hasta el 798. O sea, nos está hablando de la época del oscurantismo, de la época donde los únicos que reinaban era el clero. Y fue hasta 1798 cuando el general Berthier, este general mandado por Napoleón, fue a Roma y dice que se trajo al Papa caminando y lo encarceló en Francia. Esto nos da una idea de que hasta ese momento terminó este periodo, el primer periodo de la persecución, pero después nos está diciendo aquí que iba a haber otro periodo antes de la venida de Cristo. Vamos a ver aquí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el 12:6. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía lugar, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustentara por 2270 días. Le está hablando de que la iglesia iba a ser perseguida, pero que Dios había preparado un lugar, ¿verdad? Había preparado un lugar y entonces nos está diciendo por 1270, por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecían ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado. Bueno, esto nos habla ya de otra cosa, ya como al final, pero el versículo 6 sí nos está diciendo de que antes, ¿verdad? Iba a ser perseguida la iglesia. Entonces, cuando dice la iglesia realmente son los que permanecen fieles al final, el residuo de seguidores de Cristo que permanecen fieles hasta que ellos ven a Jesucristo. O quizás mueren también porque es una persecución terrible. Y antes de que Cristo venga, pues también, o sea, esto nos puede servir de consuelo a muchos. Que Cristo dice que antes de que Él viniera iba a recoger a sus hijos. Entonces, ahorita que desafortunadamente es doloroso lo que está pasando, de que muchos de nuestros amigos, conocidos, familiares, hermanos, que ya no están con nosotros, pero aquí tenemos esa esperanza de que fueron recogidos antes de que Cristo venga. Esa es otra señal de que Cristo
viene pronto y que está escrito, pues lo estamos viendo. Esa profecía de que iban a ser recogidos antes de que Cristo venga, pues lo estamos viendo en la actualidad. De las conversaciones posteriores que tuvieron el ángel y Juan, se refiere al escritor del Apocalipsis, se desprende con claridad el hecho de que la frase el testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. Entonces, el testimonio de Jesús se refiere entonces a la revelación profética. Cuando estamos hablando de que quién tiene el testimonio, pues aquí nos está diciendo de que el testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. ¿Por qué se refiere? Recordemos algo bien importante, que Cristo dijo que Él iba a enviar a un consolador. Entonces envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra, como dice aquí, el testimonio de Jesús se refiere a la revelación profética. Todas las revelaciones, todo lo que nosotros estamos viendo y escuchando, no es que sean cosas nuevas, sino que cuando nosotros descubrimos una profecía, cuando nosotros descubrimos algo que ya estaba escrito, pero que para nosotros es nuevo, entonces para nosotros eso nos está revelando, se nos está aclarando, se nos está diciendo, ¿verdad? Lo que Cristo había dicho antes. El mensaje, se nos está revelando el mensaje de Jesucristo. Lo que Jesucristo quiere que nosotros aprendamos, dice el testimonio de Jesús, se refiere a la revelación profética. Lo revelado, lo que está en las profecías, pues no es otra cosa más que nos habla de Jesús mismo. Dice, de modo que la expresión espíritu de profecía puede referirse a uno. Aquí hay 3 puntos cuando se refieren. Nosotros hemos utilizado esto de espíritu de profecía y pensando, ¿verdad? Vamos a aclarar que esto, ¿qué es realmente el espíritu de profecía? Como lo dice esta doctrina. Dice, número 1, dice el Espíritu Santo que inspira al profeta. Ese es el espíritu de profecía. El Espíritu Santo que inspira al profeta. Número 2, a la operación del don de profecía. O sea, operación del don de profecía. Quiere decir que cómo es que funciona la profecía. Cómo es que es la profecía. Recordemos, como habíamos dicho al principio, los profetas son gente que está dedicada, gente consagrada, gente que aprende de Dios, gente que habla de Dios, gente que se comunica con Dios, que escucha a Dios, que aprende a través de la palabra de Dios. Y entonces nos dice aquí que la operación del don de profecía, la operación es que nosotros veamos que lo que está escrito, que lo que nosotros hemos aprendido, o ya se cumplió o se va a cumplir. ¿Cómo es que opera la profecía? Pues Dios utiliza un mensajero, una persona santa. Número 2, envía ese mensaje al pueblo a través de un escogido, de un profeta. El mensaje puede ser de algo que va a suceder, algo que va a acontecer, de algo que nosotros esperamos que suceda, de algo que nosotros esperamos que puede ser una promesa o puede ser una profecía donde se nos advierte de que si nosotros no hacemos eso, puede suceder una catástrofe. Se nos está advirtiendo. Entonces, como en el libro de Jonás, en 3 días, ¿verdad? Dice que predicó, estuvo predicando. Dice, en unos días, este país va a ser, Nínive, esta ciudad va a ser destruida. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se arrepintieron.
Entonces, ¿qué es lo que operó? Pues la persuasión. Ellos dijeron, nosotros no queremos morir, mejor nos dedicamos nuevamente a Dios, escuchamos a este profeta. Cuando eso nosotros podemos aprender que cómo es que operó el profeta, pues nos fue una bendición, porque este profeta dejó, ¿verdad? Él no quería hacerlo, pero este profeta, ¿verdad? Entonces, después persuadió a todos los pecadores. Y entonces, una vez que estos hombres que habían cometido iniquidades, pecado, que se habían apartado de Dios, perversidades, se volvieron a Dios. Entonces era una operación de la profecía, pero condicional. Y muchas veces las profecías se cumplen porque los habitantes que fueron los receptores, los que escucharon, pues escucharon, pero no quisieron hacer caso. Y entonces por eso es que hay destrucción. Y también vemos Jesucristo mismo estuvo con Abraham y le estuvo diciendo que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Dice, pero ¿cómo vas a destruir si ahí hay, por 100 justos iba a destruir una ciudad? Por 100 justos, no. Dice que fue bajando, ¿verdad? Por 100 justos no iba a destruir una ciudad. Por 50 no iba a destruir. Por 10 no iba a destruir. Quiere decir que no había ni 10 justos, ¿verdad? Los ángeles sacaron a Lot, pero era tan perversa la gente que quisieron, ¿verdad? Quisieron conocer, en otras palabras, quisieron pecar con esos hombres, con esos varones que Dios había enviado, con esos ángeles que habían tomado la forma humana. O sea, ahí también operó pues esa profecía que dijo que iba a destruir a esas ciudades, pues inmediatamente el mensaje se cumplió, que iban a ser destruidas y fueron destruidas. Y dice el medio mismo de la profecía. O sea, cuando nosotros escuchamos una profecía, la misma profecía nos está diciendo cómo es que nosotros tenemos que obrar, cómo es que nosotros vamos a aprender. La profecía es un medio, como ahora nosotros tenemos muchos medios de comunicación. Ahora nosotros tenemos muchas formas para poder transmitir algo. La profecía es un medio también, para que nosotros podamos escuchar a Dios, para que nosotros podamos aprender de Dios, para que nosotros podamos utilizar este mensaje para nuestro bien. Antes de la venida de Cristo, dice que pues va a venir tiempo de angustia como nunca fue jamás. Yo creo que algo que nos angustia ahorita es quizá desconocer por qué está sucediendo esto en la actualidad. ¿Por qué es que está pasando esto? Y aunque el Jesucristo en el capítulo 24 del libro del Evangelio de según San Mateo nos está diciendo en ese capítulo 24 que iban a suceder enfermedades, no, dice rumores de guerras, rumores de guerras, pestes por doquier, o sea, y a nosotros nunca nos imaginamos que nos iba a suceder esto, ¿verdad? Que lo viéramos tan cerca, que viéramos que esto que ya estaba profetizado, pues iba a suceder. Y entonces la profecía es una ayuda para que nosotros podamos entender que lo que está escrito, pues realmente nosotros
salgamos contentos de que lo que hemos aprendido, de que lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado y visto en la palabra de Dios, pues no es algo que alguien se imaginó, sino que Dios lo dejó escrito para que nosotros podamos entender que hay algo mejor, que este mundo va a pasar y que lo que realmente nosotros nos promete es algo grande que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Los profetas posteriores a la Biblia, nosotros tenemos una profeta que nosotros creemos que, que es sierva de Dios, que nosotros creemos que es utilizada por Dios. ¿Cómo probar el don profético? El don profético tiene que estar de acuerdo con toda la palabra de Dios. Suceden sus predicciones. Todas las profecías se cumplen. Todas las profecías que nosotros hemos escuchado tienen una fecha donde va a iniciar y donde termina. Aceptan todas las profecías, aceptan la encarnación de Cristo. El profeta tiene que demostrar cómo es, qué frutos él es. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. O sea que nosotros tenemos que saber que una persona que está de acuerdo con lo que habla, que está, se ve que es una persona que escucha, es una persona que habla de lo que lee, que es una persona que cuando habla, nos habla de lo que aprendió, de lo que leyó, nos habla de su experiencia a través de sus vivencias con Dios, y entonces eso nos indica que tiene fe en lo que ha escuchado, que tiene fe en lo que ha visto, y entonces un profeta nosotros lo debemos de conocer cómo es, si realmente es una persona que tiene influencia, si realmente es una persona que tiene la forma, un tacto exacto para decir las cosas. Esa influencia que ejerce el profeta es algo que nosotros no solamente lo ejerce con un grupito, sino lo ejerce con todos. El espíritu de profecía en la iglesia adventista, este don se manifestó a través de Elena G. de White. Algunos la critican, algunos no creen en las doctrinas de Elena G. de White. Esta profeta que Dios utilizó, pues es una profeta que es, pues, después de la Biblia, o sea, muchos años después de que se escribió el último. Es una profeta posbíblica, pero jamás vamos a encontrar que ella trae cosas nuevas o que ella creado cosas que no estén dentro de la palabra de Dios. Y nos dice que algo que los libros de testimonios para la iglesia, estos libros no hubieran, no hubiera habido necesidad de escribirlos si todos leyéramos la Biblia, si todos fuéramos estudiosos de la Biblia. Todos los escritos de esta mujer, de Elena G. de White, concuerdan con la Biblia. Aunque hubo, dice, muy poquitas predicciones, algunas se han cumplido,
otras no se han cumplido, pero que realmente no son, son muy pocas predicciones, un muy pequeño número de predicciones que hizo. Nos abrió los ojos acerca del nuevo espiritismo que se iba a venir y nos hablaba de la peligrosidad del espiritismo en nuestros días. Nos está diciendo que es una de las predicciones que ella dijo, que en los últimos días iba a haber una cooperación. Recordemos que cuando inició el protestantismo, desde la época de Lutero y con Calvino y con otros reformadores, pues había un rechazo sobre los protestantes rechazaban cualquier cosa que fuera católica, pero ahora dice que hay una cooperación muy grande entre el protestantismo y el catolicismo, y esto se está cumpliendo en nuestros días. Un profeta tiene que reconocer la encarnación de Cristo. Tiene que saber que Cristo no utilizó, se convirtió en hombre, pero que jamás utilizó su poder, sino que él era guiado por el Espíritu de Dios. Ha pasado mucho más de un siglo desde que esta profeta, Elena G. de White, recibiera el don profético. Y todas las personas de que la conocieron, siguieron sus consejos y han transformado sus vidas, han impactado de tal modo sus mensajes que muchas personas a través de ella han sido alcanzadas y han sido transformadas. Se han vuelto seguidoras de Cristo, han cambiado su forma de ver. Entonces su influencia que ella hizo, dice que motivó a la iglesia a que los métodos que ella utilizó de iniciar con folletos. Ahora tenemos actualmente casas editoras en varias partes del mundo para predicar el evangelio. Elena G. de White creía entrañablemente que la Biblia es la norma suprema de la iglesia. Ella jamás dijo que nos guiáramos con sus escritos. Era simplemente para darnos más claridad, para darnos más idea de lo que nosotros no sabíamos, que no está escrito en la Biblia. El espíritu de profecía de la iglesia adventista ha sido de lo más importante que ha sucedido en los últimos días de la historia de este mundo, porque Dios escogió a una persona, se puede decir humilde, una persona que con una disposición de hablarle a la gente y de que entendiera los momentos que estábamos pasando en un momento de crisis tan importante, cuando tenían los estudiantes de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, querían saber cuándo iba a venir Jesucristo. Y entonces ellos estudiaron la Biblia. Pero cuando fue pues, el gran chasco que tuvieron porque Cristo no regresó, cuando eso sucedió, entonces en ese momento Dios envió a esta mujer. Y Dios envió a esta mujer para que de alguna forma todos los que estaban estudiando la Biblia entendieran realmente quién era Jesús, cuándo iba a venir Jesús, cuál era realmente el mensaje de Jesucristo, y que las
las profecías que estaban hablando acerca de Jesús, del fin del mundo, de la salvación, fueran realmente, iban a surgir cuando esto iba a suceder. Ella misma habló, dice, de la Biblia, es la norma suprema de la iglesia. En su primer libro decía, recomiendo al amable lector de la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esta palabra hemos de ser juzgados. Nunca modificó esta opinión. Muchos más años más tarde, ella escribió, en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Entonces podemos ver que ella jamás habló de sí misma, sino que estaba hablando de lo que decía la Biblia. Podemos ver que Jesús utilizó a esta mujer para que nosotros entendiéramos quién era el Hijo de Dios, para que nosotros aceptamos al Hijo de Dios en el momento más importante de nuestra vida, para que nosotros, ¿por qué es tan importante para nuestra vida? ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros, depende de si nosotros hacemos caso a lo que hemos estudiado, depende de si nosotros ponemos atención a lo que hemos aprendido, de eso depende nuestra salvación, la salvación que se nos ofrece, y la salvación es a través de Cristo, y esto va a ser, pues depende nuestra vida, y esta va a ser vida eterna. Así es que algunos critican a Elena G. de White sin conocer, sin haber leído jamás de sus escritos, y otros jamás han abierto un solo libro de Elena G. de White. Así es que nosotros debemos de creer, porque ella no trajo nada nuevo, simplemente está hablando de la palabra de Dios, la cual ella misma decía que nosotros tenemos que poner atención y leer con más avidez, con deseo de aprender todos los días acerca de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Hermanitos, que el Señor les bendiga y que nosotros seamos lectores de la Biblia. Y cuando necesitemos consultar algo, consultemos también esos libros rojitos, aunque ahora también son de otros color de pastas, pero realmente son importantes porque nosotros nos aclara muchas cosas. Que tengan muy buena tarde. Que el Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Beth por tan valioso tema que nos ha brindado. Los invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Dice así: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Amén. Los invito a entonar con gozo y alegría el himno Sábado es. Ha llegado el momento de finalizar este programa de recepción de sábado. Los invito a inclinar el rostro para elevar una oración final. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo sea tu nombre, Señor.
Gracias porque nos permites una vez más poder alabarte y poder estar en comunión contigo. Gracias porque nos hace este día tan especial en que tú y yo y todos nosotros podemos ser uno mismo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, porque sin duda tu amor se ve reflejado en cada una de las actividades, momentos o situaciones que nos pasan cotidianamente. Te pedimos que tu Espíritu Santo se quede esta noche con todas las familias que nos están sintonizando y que así sea también el resto del sábado. Quédate pues en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Me despido, pero no sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una cita en el culto divino y también que los esperamos en la Sociedad de Jóvenes. Habrá una cantata que seguro será de su agrado, titulada Salvación se escribe con sangre. Nos vemos. ¡Feliz sábado!